Buenas noches, mi nombre es Carlos Clavijo, pertenezco al grupo 469 de Física General, esta es mi cédula, eh, y vengo a mostrarles pues el trabajo la tarea 2 de física General llamada Dinámica y Energía. En este caso pues trabajamos con un simulador, en esta parte pues entonces identificamos fuerza neta, antes que eso pues digamos que este trabajo es un poco largo, por lo cual pues es posible que me demore un poco. Sin embargo, pues voy a proceder a explicarlo. Entonces, fuerza neta, me solicitan pues digamos hacer varios movimientos. Entonces, en este caso, voy a mostrarles los movimientos que se realizaron aquí en fuerza neta, en donde lo vamos a reiniciar y acá en el trabajo me piden eh, ubicar a las mismas personas en la misma cuerda. Entonces voy a ingresar acá, pongo acá los objetos, las personas, para que procedan a hacer el cargue. Luego entonces realizamos el jale de la cuerda e identificamos, en este caso, pues aquí mostramos los valores, e identificamos en este caso que pues la suma de la fuerza es de cero, no hay rapidez, em, la fuerza de la izquierda es de 250 newtons y la fuerza de la derecha es de 250. Entonces aquí se puede identificar que la predicción del movimiento, pues digamos que yo dije que no había movimiento porque los dos lados eran de 250. En el movimiento real, pues efectivamente pasó y no hay ningún movimiento. Y en la fuerza, la derecha 250 menos la izquierda 250 me da un total de cero, que es la suma de la fuerza. Luego entonces vamos a intentarlo con las personas, pero en diferente posición. Entonces esta persona la ponemos por acá, esta persona la ponemos acá, tomamos los valores e iniciamos. Efectivamente, también se evidencia que tampoco se genera ninguna fuerza hacia ningún lado. Entonces, por lo cual, también puse exactamente lo mismo, no hay ninguna fuerza y la suma de la fuerza es cero. Luego entonces ponemos a una persona más pequeña en el lado azul. Entonces vamos a reiniciar, ponemos una persona acá, ponemos una persona más pequeña, acá y ponemos acá. Y entonces realizamos el inicio de la fuerza, perdón, ponemos aquí los valores y efectivamente pues los rojos en este caso ganan. Por lo tanto, aquí se evidencia que ganan los rojos ya que hay más fuerza porque son de tamaño más grande. La fuerza va hacia la derecha, pues hacia mi derecha, y la suma de la fuerza es de 50 newtons. Luego entonces los cambiamos de lugar, entonces reiniciamos, los cambiamos de lugar, ponemos a este por acá y volvemos a iniciar. Y efectivamente se evidencia que también los rojos ganan. ¿Listo? Entonces, efectivamente, pues aquí la suma de la fuerza da 50, la fuerza va hacia la derecha y pues digamos que mi predicción era esta, era igual. Luego entonces vamos a movimiento. En movimiento es un poquito más complejo porque piden, digamos, como varios puntos. Entonces, primero entonces ponemos a la niña acá y entonces aquí entonces vamos a pesar a los dos niños, a la niña y al otro y al objeto. Pero primero entonces la fuerza según el resultado de la ecuación, aquí este valor es 35 de acuerdo a mi número de cédula y me da 175 newtons, que es la fuerza en total. Em, Teniendo en cuenta que que la fuerza aplicada es de 175, la patineta andará un poco más rápido. Entonces, pues aquí nosotros realizamos, ponemos stop y ponemos 175.
Entonces al poner 175, le damos que inicie y entonces se evidencia que pues el movimiento, pues la rapidez es un poquito más rápido. Pues claramente aquí está pesando 90 kilos aproximadamente, pero tiene una fuerza aplicada de 175, por lo cual pues va a andar muchísimo más rápido y va a llegar a un punto en donde pues los objetos se mueven solamente, se mueven solos con la patineta. Entonces en este caso pues la rapidez aumentó, aquí me pregunta que qué sucede con la rapidez aumentó y aproximadamente 19 segundos demora en llegar a la rapidez máxima. ¿Se cumplió? Sí, efectivamente se cumplió porque pues digamos que los objetos, teniendo en cuenta que es una fuerza mayor eh, que el peso de los objetos, pues es que la masa de los objetos, pues efectivamente sí va a aumentar la velocidad, la rapidez. Luego entonces intentamos con los otros dos objetos. Ponemos acá, ponemos aquí los valores, ponemos stop y 175. 175 y lo ponemos a andar. Efectivamente aquí se ve que demora muchísimo más en llegar a su velocidad máxima, a su rapidez máxima. Entonces, por lo cual, entonces yo digo que teniendo en cuenta que pues el peso entre estos dos pues son 200 kilogramos, 280 kilogramos aproximadamente, eh, demora un minuto hasta llegar a la rapidez máxima que es de 40 metros sobre segundos. Pues claramente pues sí se cumple la teoría que dije, que era que iba a ir mucho más lento. Ahora, de acuerdo con los resultados, se genera un gráfico en donde básicamente aquí se muestra que la fuerza, esta es la masa, entre mayor masa, llegamos a la rapidez máxima que pues es la misma, pero entonces la línea roja, que es el segundo punto, pues demora muchísimo más que la línea azul, que pues es el primer punto que demora muchísimo menos en llegar. Básicamente esa es como la gráfica. Y esa es pues la conclusión. Después entonces llegamos a la parte de fricción, en donde reiniciamos todo. Tenemos que ponerle que mucho. eh, Quitamos el objeto y entonces aquí me piden solamente que con la nevera. Entonces subimos la nevera y empezamos y mostramos la fuerza que es de 350 de acuerdo a lo que, al número de cédula. Entonces al andarla, pues efectivamente se nota que no hay fuerza. La cantidad de fuerza aplicada y la fuerza de fricción es la misma, por lo tanto, pues se genera que el objeto sea inamovible. Es básicamente lo que estoy evidenciando acá. Y la fuerza de fricción, pues entonces aquí según la ley, pues dice que es inamovible el objeto. Y no, y la fuerza de fricción es muchísimo más alta, es igual de alta a la fuerza empleada. Luego entonces lo intentamos con medio, en donde se evidencia que pues el objeto es un poco más, eh, se mueve un poco más. Entonces ponemos aquí medio, ponemos 350 y aquí se evidencia que se mueve un poco más. Se evidencia que se mueve un poquito más. ¿Listo? Luego entonces finalmente llegamos aquí a nada, en donde se evidencia que pues el objeto literalmente se desliza sin ninguna fuerza de fricción. La fuerza de fricción ya no se genera negativamente. ¿Listo? Aquí en la pregunta de si la fuerza de fricción
es una fuerza, efectivamente es una fuerza porque primero la unidad de medida es fuerza de fricción, de la fuerza de fricción es newtons, y adicional que pues es una fuerza negativa porque impide que hace lo posible por impedir que se genere un movimiento. Y finalmente pasamos a aceleración, en donde yo mantuve la aceleración en medio, la fuerza es de 262.5, que yo lo subí a 263 porque no me dejaba el punto 5. Pusimos en primera medida este objeto, pusimos los valores, em, y 265, 263. Entonces aquí se evidencia que pues la aceleración es de 338, el tiempo pues digamos que aquí me duró 12 segundos, em, y esto quiere decir que pues es porque el objeto es menos pesado. Finalmente después entonces puse el objeto de la persona, pongo la persona, tum, 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 listo, y pongo aquí 263. Efectivamente, pues pesa mucho más, por eso hay más fuerza de fricción y, y pues demora mucho más en llegar al objetivo de la rapidez máxima. ¿Listo? Eso fue básicamente lo que puse. La aceleración es de 1.41. Y finalmente, entonces acá, pues tuve que hacerlo con el objeto más pesado. Entonces, pues esto lo bajo, pongo acá. Entonces evidencia que pues el objeto pesa muchísimo más, hay menor aceleración, hay menor rapidez y pues eso fue básicamente lo que puse acá. Finalmente, ¿qué sucede con la aceleración cuando se tienen diferentes masas con el mismo valor de fuerza? Cuando se aumenta la masa y se deja la fuerza igual, la masa no es proporcional a la aceleración, es decir, que entre mayor es la masa, más disminuye la aceleración. Es básicamente eso lo que va a suceder. Muchas gracias por el tiempo, una feliz noche.